Y al comienzo seguirá siendo continuo. Muchas gracias. Vamos a presentar la ponencia de las relaciones entre la justicia común y la constitucional, a cargo del doctor Osvaldo Gossainy, de Argentina. El doctor Osvaldo Alfredo Gossainy es actual vocal del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y director de la Maestría Internacional en Derecho Procesal Constitucional. Realizó su primer doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires el año 1987 y su segundo doctorado en Derecho por la misma universidad el año 2010. Es autor de más de 40 libros, donde se destacan sus tratados en Derecho Procesal Civil, 6 tomos, y en Derecho Procesal Constitucional, 2 tomos, recién aparecidos, editados por la editorial Porrúa, de México. Solicitamos un fuerte aplauso para el panel. Buenas noches a todos, muchas gracias por permitirme estar hoy aquí. El agradecimiento, por supuesto, a mi amigo Samuel Sánchez Melgarejo, a Elmer Rubín Angulo, en nombre de la Asociación de Magistrados. Y el primer problema que voy a tener aquí va a ser que tengo que manejar varias cosas con 2 manos y va a ser un poco dificultoso, pero trataremos de superar el inconveniente. En estos días el Congreso ha tratado de ver una relación entre el proceso y jueces en Iberoamérica. Y esto ha tenido enfoques distintos, ha tenido preocupaciones locales. Evidentemente muestran una tendencia que se da en el derecho procesal y que es la influencia de lo constitucional en el proceso. Y yo quisiera decirles que me parece que hay que ver un poco las cuestiones quizás al conjuro de los tiempos que uno tiene. Lo principal es que se dice que este siglo es el siglo de la justicia, donde aparece una visión distinta del rol funcional de jueces y de abogados. La relación tiene que ser diferente a la clásica que ha marcado toda la enseñanza del derecho procesal y del derecho constitucional. El derecho procesal siempre enseñó el proceso como un conflicto entre 2 personas, como si fuera una lucha. Y evidentemente ese conflicto, esa lucha marcó el siglo XVIII, marcó el siglo XIX. La Constitución en el siglo XIX, con las codificaciones tanto en lo procesal como en lo constitucional, significaron un mecanismo nuevo para tratar de dar definiciones concretas a un tiempo de angustia, pero donde se buscaba certeza y previsibilidad. Y luego llegó el siglo XX y todo ese campo, que propició toda la seguridad de las normas, se echó por tierra con las conflagraciones mundiales. Lo que ya se explicó. La sociedad de las naciones, la evolución de los derechos, en fin, todo esto ha sido un terreno propicio para encontrar respuestas que generalmente no vinieron de la justicia. Estas relaciones entre el proceso y la Constitución es evidente que las podemos ver desde puntos de vista diversos. Estoy haciendo una introducción explicativa de por qué lo que ustedes van a ver en la presentación va a ser distinto a lo que quizás esté hablando, porque mucho de lo que ha explicado recién Hernán Olano ha sido un poco lo que yo voy a no contradecir, sino reafirmar, pero mostrando algunas particularidades de este mapa distinto que tiene Latinoamérica. Nosotros tenemos que tener en cuenta muchas veces el entorno en el cual estamos para saber decir si podemos dar respuestas concretas o las mismas respuestas a un ambiente distinto. Colombia es un país que estructuralmente su constitución ha dividido la rama del poder judicial en 3 funciones distintas: la administrativa con una rama judicial, la constitucional con la Corte Constitucional y la ordinaria. Es un modelo europeo, es el modelo francés. No lo ha aplicado ninguno en Latinoamérica. Sin embargo, es una fuente interesante para ver cómo funciona y por qué la Corte Constitucional es respetada, pese a que se le critica aquello que bien ha marcado Olano. Ayer nos marcó Adrián Simón
con una precisión que al público lo sacudió ver lo que pasa en Venezuela. Aquella idea peregrina de su gobernante de creer que la Constitución es lo que él dice que es y no lo de los jueces, lo que los jueces deban interpretar. Pero Venezuela, cuando uno lee y no interpreta, la Constitución de Venezuela es excelente. Es quizás de las más modernas, de las que uno lee la letra y dice qué buena Constitución. Claro, cuando uno la lleva a la práctica, es la idea que exprópiese porque toda persona tiene derecho a la vivienda digna y vivienda desocupada y vivienda de quien la necesita, aunque sea usurpada, es preocupante para el ámbito de la justicia. Yo voy a explicar una relación que en Argentina no se da, las relaciones entre jueces constitucionales y jueces ordinarios. En mi país cualquier juez hace control de constitucionalidad y no tenemos problemas de relaciones, porque en realidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación utiliza el esquema aquel de decir que ella es la intérprete final de la Constitución. El problema quizás sea en que cada vez llegan menos cosas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al igual que en México nosotros tenemos en cada provincia, en cada estado, tenemos una Constitución, un Código Procesal Civil, un Código Procesal Penal. De manera que así como México tiene 32 códigos procesales, civiles y penales, y Argentina tiene 24 códigos procesales, civiles y penales, también hay 24 constituciones que obligan a una lectura de dos niveles. El control de constitucional federal, pero también el control de constitucional local, que hace de ver la necesidad de hablar de un derecho procesal constitucional local. Ahora bien, yo en este introito, y fíjense que estoy utilizando mucho tiempo antes de ingresar, es que porque es preciso para los juristas que me acompañan, para los alumnos, que vean un poco cuál es el problema de esta lectura. Hoy la conferencia, una de las primeras, la de Palomino Manchego, trata de hacer una teorización del proceso constitucional. Acompaño a esto. Es necesario que sepamos que las relaciones entre el proceso y la Constitución no se pueden leer ni estudiar con la estructura de lo que ha dicho el constitucionalismo y menos aún con lo que dan en los tratados o en las lecturas del derecho procesal. Estas dos obras que han justamente tenido la gentileza de mencionar, mi Tratado de Procesal Civil y el Tratado de Procesal Constitucional, tratan de mostrar eso, la nueva función de los jueces, donde tiene que haber algo que hasta ahora no se ha pedido. A mí me produce cierto escozor que me invite una asociación de magistrados, como se lo he dicho alguna vez a Abel Fleming en las jornadas de la FAM. Yo tengo 32 años de abogado, nunca estuve en la magistratura, nunca estuve, de manera que tengo una visión del litigante, aquel que disfruta y sufre estas cuestiones. De manera que los jueces quieran escuchar a un abogado litigante que generalmente está en contra o del otro lado del mostrador, me pone responsabilidad y también me enorgullece que haya sido gentilmente aceptada esta intervención. Ahora yo les decía, estas relaciones entre jueces y procesos pueden tener una lectura tradicional, como aquí en Perú se fomenta desde Arequipa con la escuela garantista. El juez garantista es la tendencia del garantismo procesal que ha puesto base aquí en Arequipa, merced a los grandes estudios y de la penetración influente de Adolfo Alvarado Belloso con su escuela, ha generado la idea de que el proceso es un litigio entre dos. Entonces, en ese litigio entre dos, por supuesto, es una lucha entre partes. Y si la lucha entre partes se maneja con el criterio de Savigny, que el arma que inviste al guerrero es el derecho, no va a ganar el que tenga razón, sino el que sepa usar mejor esa arma. Esta es la estrategia, el estilo, pero el garantismo procesal, no el garantismo de Ferraioli, sino el garantismo procesal que pone en posición de debate el proceso y tratan de fundamentarlo en la modificación que ha tenido España con la Ley de Enjuiciamiento Civil española. Difiero con esa posición, pero
vale que no escondiendo bajo la alfombra las teorías para no mostrarlas, esto es importante. Vale decir, yo puedo, cuando entremos a analizar las relaciones entre jueces constitucionales y jueces ordinarios, verlos desde la función tradicional del proceso del siglo XIX. Un proceso entre lucha entre partes, donde litigan Ticio versus Cayo, donde el tercero no entra en el proceso porque el tercero se lo ve como al tercero en el matrimonio, está con uno o con otro, pero nunca solo. Entonces, ese tercero que se lo trata de sacar del proceso para que acompañe solo a uno u otro, no es la visión actual. Hoy el proceso muestra una dinámica donde el conflicto no solamente es el que tienen dos partes entabladas en una controversia. Y evidentemente, también hay un corrimiento clásico que me permito hacer una observación, Samuel, en el sentido de que, ¿por qué aplicarle al abogado multas? Es cierto, el libro que te he dedicado, es el de Temeridad y Malicia en el Proceso, dice que una cosa es utilizar las herramientas del proceso y otra abusarse de y con el proceso. Pero también es cierto que este corrimiento de garantías, principios y reglas en el proceso muestra otra visión de la cuestión, que es que todo lo que antes eran principios, hoy se han puesto en el lado de las garantías y son inamovibles, o están en el campo de las reglas y pueden cambiar. Fíjense una sola y entro a explicarles este tema. Hoy en día siempre se dice que el proceso es bilateral y contradictorio. Pero observen qué pasa cuando se hay menores en juego. La tenencia de menores, ¿quién la resuelve? ¿Los padres? Pero la Convención Internacional de los Derechos del Niño pide la intervención del niño con un interés propio, con un abogado que no es el que le designan los padres, sino el abogado que defiende ese interés, y el proceso de golpe encontró un tercero, que no es una tercería, encontró un interés distinto, encontró un ambiente diferente. Yo también suelo utilizar un ejemplo para darle introducción a esto. Les pregunto, ¿puede mi suegra pedir mi divorcio? Ustedes dirán, no, no es la cónyuge. Pero supongamos que lo diga. Señor juez, quiero el divorcio de Osvaldo Gozaír y de mi hija, porque se la pasa viajando en los congresos, que no la atiende nunca, que está fuera, más tiempo fuera de su casa que en la propia, no cumple con lo que tiene que cumplir, los hijos están abandonados, uno de ellos tiene tratamiento psicológico. Entonces el juez del garantismo diría, mire señora, usted no es la cónyuge, reclame ante quien corresponda, no es una cuestión donde quien es no tenga legitimación fuera del proceso. Pero un juez nuevo diría, señor, usted no puede pedir el divorcio, pero ese interés de los niños lo tengo que proteger. Y me cambió un principio: nemo iudex sine actore y ne proceda iudex ex officio. Hay que hablar en latín, vieron, porque los abogados tenemos que hablar siempre un poquito en latín. No hay juicio sin actor, no puede el juez promover de oficio una causa. Me lo cambió la regla. No solo que el juez está promoviendo una causa, sino que está generando un interés a tutelar, un ambiente distinto. El principio de congruencia. ¿Por qué un juez constitucional tiene que resolver en orden a lo pretendido por las partes y no hacer una ampliación o extensión de la cosa juzgada? Todo esto es lo que vamos a ver ahora cuando tratemos de analizar este problema. ¿Qué pasa? Entre las relaciones entre juez constitucional, ayúdame un poquito, esas relaciones entre jueces constitucionales y los jueces ordinarios. Este problema, en realidad, nace con un conflicto distinto. En ese conflicto, esperen que me está fallando esto, la técnica a veces es buena, pero ahí está. El problema acá, te pido que lo vayas pasando, esto no funciona como yo quisiera. Vamos a ver, el origen del problema
acá nace con una división. Se dice, el juez constitucional tiene una función distinta del juez ordinario. Y esto es porque tiene una estructura orgánica diferente y también porque tienen competencias diferentes. Esto es lo que ha marcado hoy, por ejemplo, Palomino Manchego cuando nos dice, el juez ordinario tiene una función, el juez constitucional tiene otra función. Pero ¿cuál es el inconveniente que se ha marcado? Espera, no vayas tan rápido, déjamelo a mí. El problema ha sido ¿es posible establecer claramente que el juez constitucional hace una cosa y el proceso ordinario hace otra? En realidad, cuando ustedes lo ven, es difícil pensar que no haya un conflicto constitucional en cualquier tipo de situación. Un divorcio es un conflicto típicamente privado. Sin embargo, en mi país, la propia Constitución tiene a la familia como un eslabón necesario en la construcción social. Un divorcio es una familia menos. Eso tiene una incidencia constitucional. Los derechos del niño, la tenencia, todo eso, que podría eventualmente ser un propio conflicto de familia, en mi país también tiene incidencia constitucional por la inserción del 75, inciso 22, que introduce todos los tratados y convenciones sobre derechos humanos. Vale decir que ese conflicto que había mostrado Mauro Capelletti hace ya algunos años, en el sentido de que el juez ordinario, pásalo por favor, mostrar las tres cosas que dice. El juez ordinario podía tener un problema con el constitucional porque uno, a través de la aplicación del derecho, podía generar una creación nueva. Es decir, el problema de acá de que el juez, a través de sus sentencias, cree el derecho, fue un problema de la mitad del siglo XX. Había insertado ya un movimiento constitucional, sobre todo en Europa, donde lo que trataba de ver Mauro Capelletti es que justamente la función del juez constitucional y la función del juez ordinario tenía que ser una función de articulación de funciones, no un problema de combate entre ellos, entre dinámica o funcional, sino tratar de ver que había un elemento más. Pero justamente ese problema de interpretación, que había sido analizado ya en el siglo anterior con los problemas de la prueba, porque recuerden ustedes que la prueba, como bien lo hacen en Colombia, lo estudian como una disciplina no procesal. El derecho probatorio es un problema que estaba en el derecho civil, porque los códigos civiles que regulaban forma y prueba de los contratos, quienes podían ser testigos, la calidad de los testigos de acuerdo a la materia de que se trataba, y los primeros estudios de prueba fueron tratar de analizar cómo era que un juez, desde la interpretación, podía dar lecturas distintas a hechos que ya estaban regulados de una manera clara y concreta en el Código Civil. La filosofía, el campo de la literatura del civilismo, los procesalistas penales, fueron los primeros que estudiaron el campo de la prueba. Pero este conflicto es anterior. El conflicto entre qué problema hay entre la articulación de funciones entre el juez ordinario y el juez constitucional, en realidad nació con la Revolución Francesa. ¿Qué quería la Revolución Francesa? La aplicación estricta del principio de legalidad. El juez es la boca de la ley. Y si el juez es la boca de la ley, como decía Montesquieu, no puede interpretar. Y después apareció, por favor anda pasándolos, y después apareció Juan Jacobo Rousseau en el contrato social y dice, por supuesto, ¿cómo va a un juez a actuar con un campo casi legislativo si no lo elige el pueblo? No tiene legalidad democrática. El juez que no tiene legalidad democrática porque no lo elige el pueblo, justamente es alguien que no puede actuar en contra de la voluntad divina del pueblo. Claro, esta visión que se da en este siglo, cuando llega el siglo XX, pasamos nomás, cuando llega el siglo XX, la visión cambia. La visión acá en el siglo XX es la época de la codificación, donde se persiguen varias cosas. Una, tratar de la seguridad de la ley, la previsibilidad de la norma,
tratar de que haya un campo menor al campo de la subjetividad, porque lo que se trata es justamente de que los derechos del hombre y del ciudadano sean previsibles. Pasa los tres, por favor. Ahora bien, en este campo es evidente que aparecen tres consignas. Y estas tres consignas son que la Constitución, la época de la Constitución del siglo XIX, ya no era un instrumento de orden político. Ese instrumento en el siglo XX pasó a ser la ley superior. La Constitución orienta la ley, la Constitución piensa hacia adentro, vale decir, está pensando la Constitución para lo que tiene que hacer Perú, lo que tiene que hacer Argentina, lo que tiene que hacer España, pero ya no piensa en esa dimensión amplia que había tenido en la primera parte del siglo XX, cuando se hablaba de el ius comune, de la legalidad, de la superlegalidad constitucional, esto que había pensado Hans Kelsen. Y fíjense que el modelo de la previsibilidad y la certeza no va a ser exactamente el criterio que había tenido Hans Kelsen. Pasemos, por favor. Hans Kelsen, en 1919, pergeña esta idea de que la seguridad de la ley no es tan real, porque existe un problema base que es que no todos los jueces pueden interpretar la ley, sino solo aquellos que específicamente hayan sido creados para ello. ¿Por qué? Porque la ley no es certidumbre, no genera certidumbre y previsibilidad. La legalidad pura solamente se deja para el juez ordinario y empieza a haber una gran división entre el juez que aplica la ley y el juez que la debe interpretar. Ese juez que la debe interpretar justamente es el criterio que va a alimentar la posición de Hans Kelsen cuando crea los tribunales constitucionales en 1920. Pasemos a la otra. Pasa, por favor. Hans Kelsen, que ahí lo tenemos en la figura, había pensado ya en esa clásica que había pasado todos los estudiantes y los que ya tenemos algunos años lo hemos estudiado, en la clásica, la estructura piramidal, donde la norma fundamental está allí, en la cúspide. Pero lo que hizo Hans Kelsen es algo que tenemos que tener muy en cuenta y ya tenemos que establecer. Hans Kelsen destruyó la tripartición del poder. El poder ejecutivo, el legislativo y el poder ejecutivo, el de gobierno y el legislativo quedaron anulados, porque con los tribunales constitucionales se crea una estructura política fuera de este contexto que hace que en Europa haya sido suficientemente explicado con la idea de que el poder es uno solo y lo que hay son administraciones distintas: administración de gobierno, la administración parlamentaria, la administración legal, en fin, y tienen así una justificación razonable, prudente, en un contexto muy distinto al que tiene América. Pero lo que tenemos que ver es que el Tribunal Constitucional no es, como dice allí, una técnica, es una organización política. Esto sucede en Europa. El Tribunal Constitucional es una organización política dispuesta para una función trascendente y vital que aquí en América no lo hemos tenido en cuenta. Pasemos. ¿Y dónde vamos a pasar? Vamos a ir a Estados Unidos. En Estados Unidos justamente aparece el gran conflicto entre el juez ordinario y el juez constitucional. En Estados Unidos ese artículo 6, numeral 2 de la Constitución americana genera el principio de la supremacía. Vale decir, la Constitución como norma, donde el gran problema había sido el que hoy les marcó Hernán Olano. En 1803, cuando Marbury versus Madison genera el principio de cómo se debe hacer el control de constitucionalidad y le da poder a todos los jueces para que interpreten la Constitución, no previó un problema que era la diversidad ideológica, porque si yo tengo una gran cantidad de jueces, no todos piensan igual. Entonces, en ese contexto de gran confianza en los jueces, le pusieron un coto, un freno, en 1958, en ese caso Cooper versus Aaron, que justamente era el caso de Brown versus Education Administration, que era el problema
de la imposibilidad de ejecutar la sentencia que había sido precedente en Estados Unidos, en el cual se permitía que los negros estudiaran conjuntamente con los blancos